Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Rubik Arts, donde hablamos de filosofía, arte y otras cosillas sobre ciencias sociales, humanidades, etcétera. Hoy tengo un libro que literalmente se podría decir es uno de los libros más importantes que se han escrito de este lado del continente americano, e incluso me atrevería a decir que es probablemente uno de los libros más importantes en lengua castellana. Cabe destacar que no hablamos español, tampoco hablamos mexicano, tampoco hablamos chileno, hablamos castellano. España es una provincia en un sentido general a lo que significa el mundo hispano. Y en ese sentido quizá es importante dejar atrás esas disputas coloniales, pero para eso necesitamos reconocer que de los dos lados del continente se hace filosofía. Y también necesitamos entender que en el fondo el capitalismo no fue resultado de los españoles, de los franceses, de los ingleses, pero tampoco fue a causa de los indígenas, de los esclavos, etc. El capitalismo de alguna manera es simplemente el resultado de nuestra acción cotidiana, porque estamos hablando de cosas que pasaron hace 500 años y que sí efectivamente repercuten en el presente. Pero como diría Jean-Paul Sartre, nosotros solo somos cómplices al no hacer nada, al seguir aquí haciendo lo que hacemos todos los días, como yo sigo con este libro. Y es interesante porque Edmundo Gorman, además, viene de una familia de una historia muy interesante en México, de los O'Gorman, que es interesante porque imaginen esto. En un punto de la historia, Estados Unidos decidió invadir México, que de hecho lo logró, a diferencia de los franceses, quienes clamaban ser el ejército más poderoso del mundo. Fueron derrotados por Ignacio Zaragoza en Puebla, en el siglo XIX. Y es interesante porque un ejército donadie X, de hecho, logró llegar hasta el centro. Y es curioso porque ese ejército se convertiría después en el ejército de los Estados Unidos de América. Y es interesante porque además esa conquista militar de alguna manera le permitió a los Estados Unidos organizarse para construir una sociedad ordenada. Y es interesante entonces pensar cómo América es una idea que compartimos en todo el mundo. Pero esta idea se remonta a una discusión que Edmundo Gorman le va a plantear a Martin Heidegger. A nivel filosófico esto es una réplica. Es una réplica a la discusión sobre el ser y el tiempo. Pero para esa discusión yo te recomiendo que te inscribas en la universidad, termines algunos años de filosofía y dediques tu vida a ello, porque la verdad es que a eso nos dedicamos nosotros. Esto es una refutación de Heidegger. ¿Por qué es una refutación de Heidegger? Te digo, inscríbete en la universidad. Porque obviamente este canal no está pensado para discutir en esas formas. Yo pienso que lo que se trata es simplemente de divulgar, de mostrarle a las personas que pues hay libros muy interesantes, como este. La invención de América se llama. Y creo que en el nombre lo explica todo, ¿no? Básicamente es como: amigo, detente un segundo y date cuenta de que América no existía. Y para eso, él va a hacer un análisis más filosófico que histórico, que en la actualidad ha desencadenado otro tipo de trabajos muy interesantes. Quizá la idea más interesante que podemos encontrar en él es que de alguna manera nos ayuda a acercarnos a reconocer que la Tierra es una esfera y que eso es algo que es muy moderno, que eso es algo que no sabíamos realmente. Hace menos de, ¿qué te gusta? 1000 años, hace 1000 años no sabíamos eso. Aunque bueno, los más puristas nos podrían decir que los filósofos griegos ya sabían que la Tierra era una esfera. Aunque, ojo, saber que la Tierra era una esfera no significaba que pensaran que toda la Tierra estaba habitada, por ejemplo, o que pensaran que toda la Tierra era habitable. Si pensamos en Estrabón, por ejemplo, Estrabón solía pensar, Estrabón es un filósofo griego, mejor conocido como el fundador de la geografía, que yo prefiero decir que simplemente era un filósofo griego. La geografía se construye hasta el siglo XIX. Y entonces de lo que se trata es de entender que muchas de las cosas que pensamos en la actualidad se construyeron, fueron resultado de trabajos y actividades más o menos amplias, diversas, etc. Desde el pequeño zapatero, que era el papá,
no era zapatero, perdón. Es que iba a ser una metáfora. El punto es que el papá de Kant, uno de los quizá más importantes, o sea, podríamos decir que hay 4 personas que cambiaron la historia en los últimos 1000 años. Y esas 4 personas tristemente fueron hombres. ¿Por qué tristemente? Porque pues hay problemas de género que el feminismo está mostrando que son quizá los problemas de este milenio, probablemente. Sin embargo, es que hace 1000 años las mujeres ni figuraban. Eso no significa que no hubiera mujeres filósofas. Pero entonces nos vamos dando cuenta de que entonces se trata de cómo se cuenta una historia. Y Edmundo Gorman lo que nos cuenta es que América se inventó. Y que se inventó en un nivel tan profundo que de hecho la iglesia entró en crisis. Hay un libro que se llama de la historia bíblica, la historia crítica, probablemente lo veamos en el próximo blog, debido a que está íntimamente relacionado a este, como este estaba íntimamente relacionado a otro. Y así va a pasar, de eso se trata. En realidad para mí esto es súper divertido. El punto es que este filósofo nos muestra que América es una construcción. Y que Cristóbal Colón no descubrió nada, porque ya vivía gente aquí, porque ya tenía un sentido, porque ya había una lógica interna dentro de la organización de este lugar. Y que de hecho no, o sea, sabemos que de hecho, si no hubiera sido porque Hernán Cortés se alió con 40,000 tlaxcaltecas, que de hecho estaban sometidos por el pueblo azteca, jamás habríamos tenido la conquista de América, aunado a todos los miles que murieron por sarampión. Que cabe destacar que no solo fueron mexicas, en su mayoría lo fueron, pero también hubo españoles que fallecieron, aunque muchos de ellos ya eran inmunes. Sin embargo, aquí lo interesante es ver que Hernán Cortés no conquistó América. América fue una conquista espiritual. Eso es lo que realmente pasó, porque cuando Hernán Cortés funda, y eso es lo que vemos en este libro, cuando Hernán Cortés funda América de alguna manera, o cuando funda la Nueva España, en realidad, como se había aliado con 40,000 tlaxcaltecas, fundaron una división de México entre la República de Indias y la República de Españoles. Sí, los indios rendían tributo a los españoles, pero eso les permitió tener una economía basada en la producción de cochinilla. Eso es muy gracioso. Hace mucho tiempo hubo una exposición en Bellas Artes que se llamó La Grana Cochinilla. Sí, para los que no lo sepan, estoy hablando desde la Ciudad de México, específicamente al sur de la ciudad, en Tlalpan. Saludos a todos desde estas lejanas tierras tlalpenses. Y en el fondo esta discusión es larguísima, así que si quieres continuar viéndola, yo creo que es buena idea que te dediques a leer el libro. Es un libro... Eso sí, este sí es un libro de filosofía bastante complicado que se fundamenta básicamente en lo que acabamos de discutir, que en el fondo la conquista de América no fue una conquista, fue una invención, porque incluso los europeos cuando venían a América lo veían como un nuevo mundo, la posibilidad de trascender los conflictos y los desastres terribles de las pestes que habían vivido en Europa, porque recordemos que Europa era el área marginal del mundo, el centro de ese mundo era el mundo musulmán. Y probablemente para eso necesitemos un libro que se llama La Ilustración Musulmana, pero ese es otro tema. Así que yo te recomiendo que leas este libro, porque probablemente es uno de los libros más importantes que se han escrito en lengua castellana. Hasta la próxima.